Ejercicio número 5 de cuerpo rígido. Determine el valor de f sub 2. Acá está, no sabemos este valor. También nos piden μ y las reacciones. Sabiendo que la tabla mide 1 metro, mide la tabla, pesa 100 newton, nos dan el peso de la tabla, entonces pongamos de una vez justo al medio lo que es el peso de la tabla. Y que está en equilibrio, nos dice. Existe fricción entre la tabla y el punto de apoyo. Dice que hay fricción en este punto. Además nos dan una esfera de 110 kilogramos. Entonces esa esfera va a ejercer un peso sobre la tabla. ¿Dónde vamos a aplicar el momento? Acá, en este punto. Fíjense que aquí hay un punto de contacto. Vamos a ver las características de este punto entonces en este ejercicio. Nos conviene aplicar acá el momento, entonces rápidamente empecemos. Sumatoria de momentos en el punto A va a ser igual. No se olviden que en este punto estamos anulando todas las fuerzas que se apliquen en este punto. Además, todas las fuerzas que se dirigen a este punto. Puede ver aquí inclusive una fuerza con un ángulo, igual la estaríamos eliminando. Estas fuerzas no tienen la capacidad de hacerlo girar a la tabla. Entonces va a ser momento de la tabla más momento de la esfera más el momento de la fuerza sub 2, esta de acá, la que no sabemos. Estas no generan momentos, como hemos dicho. Entonces hagamos el análisis por vectores nuevamente. No se olviden, desde el punto A trazamos el vector hasta llegar al punto donde se aplica el peso de la tabla. Aquí está, y el peso de la tabla. El ángulo se mide desde la fuerza aplicada hacia el vector distancia. ¿En qué sentido? En sentido horario. Para el sentido horario le ponemos negativo. Desde el punto A hasta donde aplicamos esta fuerza, el peso de la tabla, ¿cuánto hay? La mitad de la tabla. ¿Cuánto sería? 0.5 metros. Ahí está 0.5. Idéntico va a ser para el peso. Ahí va a estar el vector posición. Ahí va a estar el peso de la esfera. Y de la misma forma se traza el ángulo de esta manera. Es decir, con signo negativo porque es horario. Desde el punto A hasta donde aplicamos la esfera, el problema ya nos da lo que es esta distancia. Esta ya está. La distancia desde ese punto hasta ese punto nos dijeron que es 80 centímetros. Es decir, 0.8 metros. Finalmente, para la fuerza F sub 2, vector posición y F sub 2. 90 grados, ¿en qué sentido lo estamos trazando? Antihorario, es decir, el momento va a ser positivo. Desde el punto A hasta donde aplicamos la fuerza F sub 2 es la totalidad de la tabla, la longitud total. 1 metro. Nos reemplacemos en esta parte. Ya que nos dice que va a haber equilibrio, entonces tenemos que poner que la sumatoria es igual a 0. Siempre que nos diga el equilibrio, entonces sumatoria de momentos es igual a 0. Primero, el momento del peso de la tabla. ¿Cuánto sería? Negativo 0.5 por el peso que estamos estudiando. El segundo, negativo 0.8, que es la distancia por el peso de la esfera. Y el último va a ser positivo, el momento. La distancia va a ser 1 y la fuerza que estamos estudiando es F sub 2. Tenemos que pasar esto
tenemos que despejarlo. Antes no se olviden que el peso de la esfera va a ser igual a 110, que es la masa, por 9.81. Entonces este valor es el que tenemos que reemplazar acá. Bueno, despejando y reemplazando valores. 913.28 newton. Ahí está un resultado. También nos pide las reacciones, entonces hagamos las reacciones mediante diagrama de cuerpo libre. Hemos tomado en cuenta lo que son lo que es la dimensión, las dimensiones de la tabla. Ahora lo vamos a tomar como si fuera un punto en el espacio. Ahí graficamos los ejes X y eje Y. Y vamos trasladando todas las fuerzas que partan desde el origen. Peso de la tabla. Entonces el peso de la tabla va a ser el siguiente, va a estar hacia abajo. Peso de la esfera. Hacia abajo también. No se olviden que esta fuerza también se está aplicando. F1, que también está yendo hacia abajo. Hacia arriba, ¿quién va? F2. Bueno, pongamos los valores para guiarnos un poco. Acabamos de sacar que F2 es igual a 913. Acá está, 913.28. El peso de la tabla. Nos dice el ejercicio que es 100. El peso del objeto sería, dijimos que es igual a 110 por 981. Finalmente, F1 es 10. Fíjense que este tiene valor más alto. Para darle equilibrio tenemos que tener una reacción que vaya hacia arriba, para que la sumatoria sea igual a 0. Entonces aquí va a estar lo que es la reacción. Reacción sub 1. ¿Dónde se va a dar la reacción sub 1? En este punto de apoyo. En este punto de apoyo de acá. Reacción sub 1. Entonces tiene que darle un valor tal cual hay un equilibrio, que la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en el eje Y sea igual a 0. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a, pongamos que este es positivo, F sub 2 más reacción sub 1. ¿Quién se lo pone? Las 3. Los dos pesos y F sub 1. Todo es dato menos la reacción. Entonces despejamos la reacción sub 1, y nos sale que es 275.82 newton. Ahí está una respuesta. En el eje X se va a ser más sencillo. Fíjense que tenemos una fuerza que lo está tratando de empujar. Si no hubiera fricción en esta parte, la tabla se deslizaría tranquilamente y puede seguir su camino sin problema alguno. Sin embargo, nos dice que hay fricción y además nos dice que hay equilibrio, dos datos muy importantes. Entonces ahí está la fricción, perdón, la fuerza que lo está tratando de empujar hacia la derecha, hacia la izquierda. La fricción va a ser en este punto y se va a oponer al movimiento, va a impedir el movimiento. Es decir, que va a ser de sentido opuesto y va a evitar el movimiento. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿cómo lo vamos a analizar? Digamos que este es positivo, entonces R sub 2 menos el que se le opone. F sub 3 es igual a 0. Entonces aquí tenemos el valor
de la reacción sub 2, que va a ser 20 newton. Finalmente, mu, sacamos mu. Dijimos que R sub 2 en este punto es la fricción. Entonces la fricción aquí es igual a mu por la normal. La normal en este punto que es R sub 1, siempre perpendicular. R sub 1. Ahí sacamos el valor de mu. Nos saldría 0.0. Ahí está el valor de mu sin unidades. Este es un coeficiente estático ya que impide el movimiento del cuerpo. Eso sería todo.